modelo Bullrich o no? ¿O lo aplicará y peor aún lo profundizará? Los antecedentes no son los mejores, ¿no? Mirá. Porque no solo por su carrera profesional, sino por su actuación pública, justificando el gaseo a una nena de 9 años y mintiendo acerca del accionar de las fuerzas de seguridad en ese caso. Mirá, en el contexto donde renunció finalmente Bullrich, desgraciadamente, para tener fueros en el Senado, y es señalada y elegida Monteoliva para sucederla, Monteoliva usó su Twitter para poner el siguiente mensaje: las manifestaciones deben ser pacíficas y sobre la vereda. Ante violencia, las fuerzas actuarán para restablecer el orden. Manifestarse pacíficamente sobre la vereda, ante la violencia, alejarse, las fuerzas actuarán. Lo estamos viendo ahí en pantalla para los que nos están siguiendo por YouTube. Es la carta de presentación de Monteoliva. Tengo, para que ustedes se pongan en órbita en relación al personaje, una entrevista del año pasado que le hicieron en Radio Con Voz. Creo que lo tenemos ahí a mano, ¿no? Como para escucharlo. Porque allí le preguntan una serie de cosas y ella va respondiendo. Y eso creo que nos da un perfil de la actual ministra, que era persona de confianza de Patricia Bullrich desde ya. Pero bueno, hoy, ¿vieron cómo es eso? Las personas son su proyecto y su circunstancia, ¿no? Bueno, hará lo mismo. Pareciera en principio que sí. Vamos a escuchar Lorena Maciel. En la entrevista con Lorena Maciel en Radio Con Voz el año pasado, apenas asumía como como viceministra el año pasado, el 2024. La escuchamos. Lo que pasó en la ley Bases, con la cantidad de detenidos y que muchos de ellos, y que lo fueron liberando, se supo que no estaban haciendo nada, lo lleva a una suerte de reflexión, de decir, bueno, la próxima vez vamos a sacar los tanques a la calle, la gente, el camión hidrante, vamos a garantizar la seguridad, vamos a garantizar todo lo que pase dentro del Congreso, pero también vamos a detener gente con pruebas. Lo que sí está claro es que el orden público hay que garantizarlo, y eso ha sido una de las banderas de nuestra gestión actual, de la gestión anterior, el ser intolerantes ante los cortes, ante los piquetes, ante la violencia exacerbada. Creo que en eso la ciudadanía y todos compartimos la importancia que eso tiene y que no podemos permitir esos actos violentos y vandálicos, provengan de donde provengan. Lo que pasa es que pasó hace mucho ya, ¿no? Y que la gente, digamos, que no haya pruebas contundentes y que haya detenidos, es como, llama mucho la atención. No sé si de alguna manera esto en el Ministerio de Seguridad lo están viendo, decir, bueno, listo, vamos a tener más cuidado a la hora de garantizar el orden público a la hora de detener gente, ¿no? Claro, cuidado tenemos siempre, porque precisamente todo el diseño operativo, el diseño de despliegue, tiene que ver con tener en cuenta cuáles son ese tipo de recursos que ponemos en determinados situaciones que debemos cubrir y que enmarcar en condiciones que están vinculadas a la capacidad de accionar de las fuerzas y, como comentaba recién, que deben ser coherentes y consecuentes con esos objetivos que tenemos de no permitir estos actos de violencia ni de vandalismo. Bueno, parecería que es la continuidad sin ruptura, más bien profundización de una política que ellos creen que les resultó. De hecho, digo, electoralmente, si uno lo piensa, por lo menos en la capital federal, le ha dado a Bullrich la posibilidad de ser senadora. Hoy, insisto, miércoles, día de protesta de jubilados y jubiladas, en inmediaciones del Congreso, pero además con una marcha. Sí, a la Secretaría de Trabajo por parte de la UTEP. Entiendo que la CTA y otros sectores, pero la UTEP lo moviliza allí a las 11 de la mañana por, obviamente los aumentos obvios, la asignación universal por hijo, la continuidad de una política de ingresos para el sector. Bueno, los potenciar trabajo. Hoy estaba escuchando tempranito a María y ella contaba, Cachorro Godoy, que estaban creo en 97.000 pesos un potenciar trabajo. Y quedaron congelados así desde que asumió Javier Gerardo Milei. Bueno, va a haber una movilización, se acerca, uno presupone, un diciembre caliente, como suele ocurrir, un momento de balance en el año. Cada sector va a hacer sus cuentas sobre lo que ganó, lo que perdió, y generalmente, bueno, son diciembres inquietantes, podemos decir. Ahora, me interesa que miremos la figura de Monteoliva, porque va a pasar nada más y nada menos que a ocupar un ministerio estrella para este gobierno ultraderecha, que es el Ministerio de la Represión. Y entonces ella tiene algunos antecedentes. Algunos antecedentes la ubican en Colombia,
Otros antecedentes lo ubican en El Salvador con Bukele. Está en línea Daniel Satur, periodista de La Izquierda Diario, que le escribió una nota allí en el portal de La Izquierda Diario con los antecedentes de Alejandra Monteoliva. Daniel, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini te saludan desde la Radio de las Madres. Gracias por atendernos. Hola, buen día Roberto, Marcos y todos quienes están ahí y la audiencia. Bueno, a ver, ayer estábamos leyendo el perfil de Monteoliva que publicaste ahí en La Izquierda Diario. Contame un poquito a la audiencia qué es lo que vos pudiste recoger en materia de información sobre esta persona que venía secundando a Patricia Bullrich y que ahora, bueno, le va a quedar en sus manos la tarea represiva, ¿no? Sí. Bueno, en realidad la información no es que hicimos una investigación metiéndonos en los documentos secretos del Departamento de Estado estadounidense ni nada por el estilo, sino que en gran medida es un relevamiento de todo aquello que a lo largo de los años la propia Alejandra Monteoliva fue reivindicando de sí misma, ¿no? Y sí, lo que hay que decir es que obviamente este reemplazo es de una persona con un perfil más bien bajo, ¿no? Digo, la audiencia en general, si alguien hoy le está nombrando a Alejandra Monteoliva es porque es la nueva ministra de Seguridad, pero no porque se sepa quién es, no es una figura muy pública. En ese sentido hay un contraste con a quien va a suceder, que es Patricia Bullrich, que, claro. Nada, no vamos a redundar en la exposición pública que tiene a lo largo de las últimas décadas. Pero, desde el punto de vista doctrinario, podríamos decirlo, desde el punto de vista de sus valores, y también desde el punto de vista de su accionar concreto, sí, es una continuadora, y en algunos puntos hay que ver si no es una profundizadora también de algunas políticas, porque la relación que Alejandra Monteoliva tiene con la DEA, con las diferentes agencias de seguridad y de inteligencia, sobre todo estadounidenses, pero podemos hablar de las potencias imperialistas en general, donde también interviene ahí claramente el rol que cumple, por ejemplo, Israel, donde ahí quizás tiene una mayor cercanía a Bullrich, pero ella también tiene ahí un desarrollo. Habla de eso, ¿no? Habla de una formación a lo largo de las décadas. Hace 30 años, justo, Alejandra Monteoliva, que es cordobesa, después de recibirse en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y hacer algunos posgrados, recayó en Colombia, justo en la época, estamos hablando año 1995, en la que comenzaba con fuerza lo que se dio en llamar el Plan Colombia, ¿no? Ella es una reivindicadora hecha y derecha y se autopercibe discípula y amiga de Oscar Naranjo Trujillo. Ella lo llama el San Martín de la Seguridad. ¡Epa! Es quien fue jefe de la Policía Nacional de Colombia en tiempos de Manuel Uribe. También perteneció al gabinete de Juan Manuel Santos. Esto estamos hablando ya hace 10 años, un poco menos. Pero desde el año 95 colaboró con Naranjo Trujillo. Ya te digo, ella le dice el San Martín de la Seguridad. En Colombia se lo conoce más como el General de la Muerte. Ajá. Quien ascendió a la fama por haber adjudicarse el haber capturado a Pablo Escobar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista uno diría, bueno, es alguien que ha luchado contra el narcotráfico, pero el Plan Colombia, digo, una breve referencia, fue una catástrofe el Plan Colombia para Colombia, ¿no? Y obviamente es un plan sobre el que Estados Unidos volcó en una década y poquito más, cerca de $10.000 millones, de los cuales más del 70% fueron para fines militares y de seguridad, con el eslogan o con el objetivo formal de combatir el narcotráfico, promover la paz, el desarrollo económico de Colombia. Uh-huh. Bueno, el saldo del Plan Colombia fue, por un lado, modestísimos, por no decir casi nulos resultados para desestructurar el narcotráfico, más allá de los hechos más pomposos que fue la captura de Pablo Escobar y demás, pero el narcotráfico como tal no terminó con el Plan Colombia. Lo que sí terminó fue con la vida de 220.000 personas, por ejemplo,
45.000 desaparecidos, miles de falsos positivos, que son las ejecuciones extrajudiciales de civiles, a los que se los presentaba como guerrilleros de la FARC o narcotraficantes, pero que nunca tenían ni siquiera un juicio, ¿no? Y obviamente torturas, violaciones. Se calcula que más o menos entre 4 y 6 millones de desplazados forzosos de las áreas rurales hubo en Colombia producto del Plan Colombia. Bueno, Alejandra Monteoliva se reivindica como participante del Plan Colombia, como admiradora de Naranjo Trujillo, ya les digo, conocido en Colombia como el General de la Muerte, y bueno, con ese currículum, o le podríamos decir prontuario, después continuó a lo largo de los años. Ella volvió a Argentina, trabajó en el gobierno de Córdoba, para el gobierno de Córdoba durante la gobernación de La Sota, y tuvo, fue poco tiempo, porque en realidad después de La Sota la echa, en el año 2013, sí. Producto de su gestión, o no gestión, o descontrol de la policía de la provincia de Córdoba. No sé si ustedes recordarán, seguramente lo recuerdan, en el 2013 hubo una especie de azonada policial en todo el país, no solo policial, también participaron fuerzas federales con reclamos por un lado salariales, pero también pedían más seguridad para ellos o una cosa así. De lo que sucede en Estados Unidos quieren copiar, que es esto de que haya una especie de Rangers, ¿viste? De policía de migraciones, como una nueva fuerza federal, una mezcla entre gendarmería y prefectura y migraciones, que, ¿viste? Son estos Rangers que recorren la frontera norteamericana persiguiendo, con un afán muy punitivista, obviamente, tratando a las migraciones de un modo tremendamente punitivista, no de otra forma, persecutorio para con los inmigrantes. Que la verdad que no queda demasiado claro, pero hizo un gran despliegue hablando con los medios acerca de esto, de la importancia que presuntamente tendría. No parece que tuviera ninguna para la Argentina, que no tiene una crisis migratoria, que no tiene un inconveniente serio en ese sentido, ni nada por el estilo, y que probablemente podría duplicar funciones, ya digo, con la gendarmería y con migraciones, que es un área más bien administrativa, no policial. Sí, claro, es la certificación de los ingresos y los egresos. Efectivamente. Pero bueno, lo que vos decís sería un giro, obviamente, más represivo, de un país que siempre nos caracterizamos, digamos, por tener fronteras abiertas y ser receptores de una gran corriente migratoria de países vecinos, países de la patria grande. Ahí lo recuperamos a Daniel. Daniel Satur, periodista de La Izquierda de Diario, y un perfil que nos está trazando muy amablemente sobre Alejandra Monteoliva, la nueva secretaria de Seguridad del gobierno de Javier Gerardo. Bueno, empecé a pensar otros rumbos, que yo volví a Colombia o hace algo. No, finalmente se integra el gobierno de Cambiemos en 2015, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí Bullrich la convoca, y primero, tiene dos funciones: primero directora nacional de gestión de información criminal, y luego es directora nacional, y esto es re importante porque pasa a ser directora nacional de operaciones de fuerzas federales de la nación. Bueno, como todo el mundo sabe, el Ministerio de Seguridad está a cargo de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde hace 2 años, además, también del Servicio Penitenciario Federal. Claro. Pero en la época de Cambiemos, de 2015 al 2019, eran estas 4 fuerzas federales. 2 de esas fuerzas federales involucradas en la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, y el crimen, o sea, la Gendarmería y la Prefectura en el crimen de Rafael Nahuel. Sí, hoy tenemos un aniversario, ¿no? del crimen, creo. Creo que hoy se cumple una fecha aniversario. Claro, exactamente. Y, ayer fue, el 25. Sí. Y el 25 de noviembre de 2017, cerca de Bariloche, en la comunidad donde Nahuel y otros compañeros y compañeras de su comunidad hacía tiempo que estaban ahí viviendo. Bueno, entra Prefectura, los acribilla a balazos, Rafael Nahuel muere prácticamente en el acto. Hay 5 prefectos condenados por eso, algo que también a veces no se dice, y pareciera que donde hay impunidades en el caso de Maldonado, pero en el caso de Rafael Nahuel no hubo impunidad del todo, porque se condenó a 5 prefectos, pero quienes están obviamente impunes son los responsables políticos, entre ellos Bullrich y Alejandra Monteoliva,
que coordinaba las fuerzas federales en sus operaciones durante la época de Cambiemos. Bueno, después continuó con Bullrich hasta, o sea, en el interregno donde no gobernó la derecha, Cambiemos, el macrismo, por decirlo de alguna manera, Juntos por el Cambio, ella, se fue a colaborar con Bukele en El Salvador. Ah, bueno. Y en junio, claro, y en junio del año pasado la llamó Bullrich, porque Bullrich tenía un problema, que no sé si recuerdan, que el primer secretario de Seguridad del Ministerio de Bullrich, en la gestión de Milei, fue, se me fue el nombre ahora. Tuvo que renunciar por sospecha de corrupción, digamos, ¿no? Exacto, que es cuando, ya me va a salir. Dale. La misma Bullrich, o sea, parece que el tipo había armado una especie de licitación trucha para comida para las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Se ve que lo hizo a espaldas de Bullrich, que no le gustó nada y lo terminó echando, y parece que le hizo una causa judicial que aparentemente nunca avanzó para ningún lado, y ahí la llama a Monteoliva, y ella desde junio del año pasado es la secretaria de Seguridad. Daniel, sí, pregunta con respecto a Monteoliva. ¿Puede ser que ella diga, no sé si lo vi en algún reportaje, que fue secuestrada por la FARC en algún momento? ¿O es algo...? Sí, o sea, ella lo reconoce, pero no quiere hablar del tema. Sea, esa es la situación. Nunca, o sea, nunca dio una entrevista ni nada donde explique qué fue lo que sucedió. Obviamente era alguien que ni siquiera dice cuándo fue, no se sabe, porque el Plan Colombia, recordemos, duró como 15 años, entonces no se sabe en qué momento particularmente fue, pero sí, ella dice que fue secuestrada, no quiere hablar del tema, pero dice que existencia, sí, y empezó a hacerse más dura todavía en las políticas de seguridad. Total. Daniel, te quiero agradecer muchísimo este ratito, gracias por el perfil. Ahora nosotros buscamos al añato que era el que renunció, yo me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el episodio. Después se pierde, ¿viste? Porque empieza toda una vorágine de noticiosa donde queda medio sepultado el asunto. Sí, bueno, son tantos nombres, digo, está Gerardo Milman también, ¿no? Está Gerardo Milman, sí. Vicente Ventura Barreiro. Vicente Ventura Barreiro. Era el segundo de Bullrich, tuvo que renunciar, sospechado de corrupción, lo denuncia ella misma. ¿Se acuerdan que en la misma época Milei se saca de encima a Pose? Sí, también. También, como dicen lo que le hacía inteligencia y demás. Bueno, en la misma época en que caían muchos funcionarios que aparentemente no los conocían del todo, cae Ventura Barreiro. Perdón, quería agregar una cosa más, si me permitís. No, con respecto, porque lo nombraba el compañero respecto a lo que pasó el año pasado con el episodio de la nena gaseada. Vayan a YouTube y busquen Monteoliva, nena gaseada, y la que hoy pasa a ser ministra de Seguridad es una mentirosa. Sí, mintió abiertamente. Mentirosa operadora. Ella fue personalmente, no sé si se acuerdan que hay un episodio donde Eduardo Feynman en La Nación Más, muy enojado, pide la renuncia de Bullrich al aire. Eso fue el año pasado. Sí. Bueno, eso es porque le habían hecho a Feynman y a Jonathan Vial en TN, a Feynman en La Nación Más y a Jonathan Vial en TN, le hacen pisar el palito. El jefe de la Federal, Luis Roger, les envía un video falso sobre quién habría gaseado a la nena, que aparentemente era, decían ellos, una mujer vestida de naranja que tiraba gases. Era toda una mentira. La propia Monteoliva fue a TN y fue a La Nación Más a reafirmar que eso era así, realmente. Finalmente se descubrió, y lo descubrieron medios alternativos y la gran cantidad de fotógrafas y fotógrafos que andan registrando las movilizaciones, se descubrió que nada que ver, que en realidad quien había tirado el gas era el Cristian Rivaldi, un miembro de la División de Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas. Hay que ver qué estaban haciendo ahí en ese momento, que es el que la gasea. Él está en este momento a punto de afrontar un juicio por ese accionar, y Monteoliva jamás pidió disculpas por esa mentira montada, no lo iba a hacer, obviamente, pero esa es la ministra de Seguridad, una mentirosa, una fracasada, si pensamos en el Plan Colombia, y por el otro lado también una continuadora de las políticas de Bullrich, a la que habrá que enfrentar en las calles organizadamente y masivamente, como lo hicimos siempre. Daniel, te quiero agradecer este rato y gracias por el perfil de Monteoliva.
Por favor, un abrazo para todos. Abrazo grande. Daniel Satur, periodista del portal La Izquierda Diario, perfil de la nueva ministra de Represión de la Nación, cuyo nombre, ustedes saben, Alejandra Monteoliva, está asociada a este episodio vil de gasear a una nena que estaba en la manifestación y después negarlo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, nos centramos en algunas cosas más hoy, hace un ratito nomás, gracias al amigo periodista. 37 minutos pasaron de las 8, nos vamos a una breve tanda. Cuando volvemos los audios con el señor Marcos Cittadini, ya venimos. AM530, 20 años. Hola, soy Horacio Pietragala Corti, ex secretario de Derecho